Buenos días, en contados minutos daremos inicio a la conferencia magistral del día de hoy. Les agradecemos mantener sus micrófonos apagados durante la conferencia para evitar interferencias y recargas del sistema. Ya saben que al finalizar la presentación de nuestro invitado de hoy podrán realizar sus preguntas en el chat. Por favor, abstenerse de grabar la presentación para evitar fallas en la misma. Nosotros estamos realizando la grabación que posteriormente se compartirá y publicará en el canal de YouTube de la Buenos empresa. días para todos.
Buenos días, les damos la bienvenida al ciclo de conferencias magistrales del año 2022 y a este encuentro magistral número 21 con profesionales especializados y expertos en la gestión de agua potable y saneamiento básico, como el que tenemos el día de hoy con Carlos Rivera Rondón, quien nos va a hablar sobre el monitoreo de las fuentes de abastecimiento en el contexto del cambio global, implementando un programa integral de bioindicadores. Les recordamos que estos espacios de intercambio de conocimiento se dan dentro de la gestión de conocimiento e innovación, en donde como parte de la política se tiene establecido que la empresa Acueducto promueve la gestión del conocimiento y la innovación para el logro de los objetivos estratégicos a través de la identificación del conocimiento existente y requerido y el reconocimiento de las oportunidades de investigación, desarrollo e innovación que permiten el cierre de brechas, la formalización, la preservación, la transferencia y la apropiación del conocimiento. Antes de iniciar nuestra conferencia, démosle un saludo de bienvenida a Diego Gutiérrez, quien es el director de Ingeniería Especializada. Adelante, Diego. Gracias, Andrea. ¿Cómo están? Gracias por la apertura. Gracias a todos por aceptar esta invitación a esta conferencia. Una conferencia muy interesante, un programa que hemos venido desarrollando ya en la Gerencia de Tecnología ya cerca de 2 años. La conferencia de hoy es una conferencia muy interesante, ya que van a explicar el programa de bioindicadores que estamos impulsando desde la Gerencia de Tecnología, apoyarnos en la biología para conocer la salud de nuestras fuentes de abastecimiento. Pues es un programa que estamos impulsando, que se ha venido apropiando aquí dentro de la empresa, y Carlos es un profesional de altísimas capacidades, lo conozco desde hace ya unos años cuando entré acá, y sé la calidad profesional de Carlos. Andrea, antes de darte la palabra, quiero que Nubia amplíe un poco más sobre este programa de bioindicadores y luego continuar con la videoconferencia. Muchas gracias. Nubia, adelante. Muchas gracias, ingeniero Diego. Muy buenos días para todos los asistentes. Bienvenidos a esta conferencia magistral que nos va a brindar el doctor Carlos Rivera Rondón. Él es un biólogo especializado que tiene experiencia y que es PhD en ciencias biológicas y ecología. Quiero contarles que la presentación que nos va a realizar el día de hoy respecto al monitoreo de las fuentes de abastecimiento en el contexto del cambio global, implementando el programa de bioindicadores, es muy importante para la empresa de Acueducto. Es un trabajo que se ha realizado durante más de 17 años. Es un trabajo que ha tenido una evolución donde ha pasado de ser un programa y un proyecto a ser un laboratorio vivo donde hemos incluido investigaciones aplicadas, como lo dice el ingeniero Diego. Vamos a ver y vamos a viajar en esta conferencia para entender que en el agua hay vida y que hay animalitos y que hay vegetación que podemos ver visualmente y que podemos ver microscópicamente, y que ellos son las alertas vivas que nos van a decir, de acuerdo al cambio y a la variabilidad climática, qué cambios podemos tener en la calidad del agua. Esto es muy importante porque recuerden que las fuentes de agua son las fábricas de agua de la empresa de Acueducto, las que llevamos a las plantas de potabilización. Entonces, en esta conferencia vamos a entender todo el conocimiento, toda la parte de investigación que hemos tenido, por qué es importante los bioindicadores, que son unas alertas vivas que tenemos allí en nuestras fuentes, y que cualquier cambio nos van a decir que tenemos que tener un seguimiento, un control, una alerta, un cambio para poder suministrar el agua a las plantas de tratamiento y poder hacer su potabilización sin ningún problema. Si nosotros no tuviéramos
esta iniciativa como empresa de acueducto de hacer seguimiento, de medir, de tener estos bioindicadores, no podríamos después entender y hacer simulaciones y escenarios de qué pasa con este cambio global. Igualmente quiero contarles que este trabajo no ha sido solamente un proceso de la Dirección de Ingeniería, es una suma de conocimiento, es realmente donde hemos gestionado el conocimiento de la empresa de acueducto, donde hemos realizado una sinergia entre la Dirección de Servicios Técnicos, la Dirección de Abastecimiento y la Dirección de Ingeniería, y con esta suma interdisciplinaria, interáreas, hemos logrado tener un proyecto que aporta para las concesiones, para las auditorías, para los requerimientos del ANLA, de la CAR, y hemos aportado conocimiento también a otros sectores que se enfrentan a estas situaciones que nos va a contar Carlos y que hay que aportar el conocimiento. Lo que decía la política es que la empresa transfiere y difunde el conocimiento técnico que tiene para que lo utilicen otros, para que lo utilicemos nosotros como organización, y esa es la importancia que queremos contarles el día de hoy, el trabajo que ha hecho la empresa por más de 17 años. Entonces, bienvenidos, por favor. Cualquier pregunta que quieran realizar después de la presentación, bienvenida. Recuerden que este es un intercambio de conocimiento que está generando la empresa, que está gestionando para que nosotros apropiemos el conocimiento, para que conozcamos, y bienvenidos a esta conferencia magistral. Espero que la disfruten, espero que puedan hacer todas las preguntas, inquietudes, y les cedo la palabra a Andrea. Muchísimas gracias por su asistencia. Pues muchísimas gracias a Diego y a Nubia, y exactamente esta conferencia refleja nuestra apuesta por la innovación y la sostenibilidad. De hecho, este proyecto fue finalista del premio Ideas en Acción del BID, un gran reconocimiento para nuestros esfuerzos para mitigar el cambio climático con innovación. Y recuerden agendarse para la conferencia del próximo viernes 29 de julio, en la que nos va a acompañar Elizabeth Jiménez Carmona, del equipo de aguas y saneamiento básico de la Dirección de Ingeniería Especializada, y quien nos va a hablar sobre el programa integral de bioindicadores en el seguimiento de fuentes de abastecimiento, evaluación del manejo de la especie introducida cangrejo rojo americano en la dársena de la planta de Ativitoc. Y ahora sí, antes de comenzar, conozcamos un poco más acerca de Carlos Rivera Rondón, quien es ecólogo acuático, biólogo de la Universidad Nacional, máster en Ciencias Biológicas de la Universidad Javeriana, doctor en Ecología Fundamental y Aplicada por la Universidad de Barcelona. Es profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana y asesor de la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de Acueducto. Adelanta investigaciones sobre los impactos del cambio global en los ecosistemas acuáticos. Ahora sí, después de conocer la amplia experiencia de Carlos Rivera Rondón y porque somos agua que cultiva el conocimiento, démosle la bienvenida a esta conferencia magistral. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a proyectar un momento. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por su tiempo y por la disposición para escuchar esta charla. Nada, pues en primer lugar agradecerles por la invitación, y en segundo lugar también espero que surjan muchas inquietudes para poderlas resolver al final. Nuestra idea es presentarles un poco la importancia de los organismos en el seguimiento de los problemas que actualmente presentan las fuentes de agua del planeta, especialmente, por supuesto, las fuentes de agua de las que se abastece la empresa de acueducto en estos momentos,
Y en ese sentido, vamos a contextualizar un poco el por qué es importante estudiar estos organismos y la relevancia que tienen para estudiar los potenciales impactos de lo que está ocurriendo a escala planetaria. Pues muchos de ustedes ya conocen que existe un cambio climático más que sonado por las diferencias en la temperatura que a veces vemos en muchas zonas del país y sobre todo por los eventos climáticos extremos que cada vez son mucho más frecuentes. Estos estudios climáticos pronostican una serie de aumentos de temperatura a escala planetaria muy grandes. Aquí hay dos modelos, uno moderado y un modelo más extremo, que sugiere que para el 2070 la temperatura en algunas zonas de Colombia va a aumentar entre 2 a 3 grados centígrados. Y si nos fijamos bien, las zonas que principalmente están resaltadas en colores rojos, que son las que van a tener un incremento más alto de temperatura, pues van a ser las zonas de montaña. Esto es extremadamente relevante si tenemos en cuenta que en estas zonas de montaña es donde habitamos el 70% de los colombianos y además es donde está el 70-80% del agua que utilizamos para consumo. De tal manera que estudiar el cambio climático, estudiar el cambio global, que es un poco a lo que voy a ir en las siguientes diapositivas, pues es tremendamente relevante y estudiar, buscar indicadores que nos permitan hacer modelamiento de estos impactos, pues es mucho más. En ese sentido, el cambio climático que uno piensa, siempre nos han dicho, ya viene el cambio climático, va a subir la temperatura, el mar va a subir de nivel, pero lo cierto es que gran parte de esos cambios ya están ocurriendo. Si miramos aquí hay una figura de los últimos 150 años de cómo ha subido la temperatura media en el océano y cómo ha subido la temperatura media en los ecosistemas terrestres, es decir, sobre el continente, pues se ve claramente cómo desde los años 50-60 hay una gran diferencia entre el calentamiento en la Tierra respecto al calentamiento en el océano. Y esto tiene una implicación y es que esa señal de nuestros padres de que Bogotá era una ciudad mucho más fría o que hacía mucho menos calor en el Valle del Magdalena, pues es algo real, no es algo de percepción, sino que realmente la temperatura ya ha aumentado 2 grados en muchos ambientes. Si lo pensamos en perspectiva, quiere decir que los últimos 50 años, los ecosistemas de montaña, es decir, donde está nuestra agua, pues ha tenido un incremento de temperatura muy relevante que nosotros no hemos podido seguir en esos 50-60 años. Entonces, en el país, lastimosamente, lo que son programas de monitoreo se empezaron a desarrollar hasta después de la construcción de embalses y un poco también a partir del tema de saneamiento de agua para el país. Pero el seguimiento no ha sido muy periódico en muchos ecosistemas y en la empresa se cuenta con un seguimiento bastante robusto durante 18 años prácticamente, que ha permitido ver algunas cosas y algunos impactos, digamos, de esos cambios en la escala temporal. No obstante, si uno se fija un poco aquí, pues la temperatura es algo dramático que está cambiando, pero realmente lo que está cambiando por la presión humana en la naturaleza no es solo la temperatura, sino que hay otra serie de impactos que estamos causando y ese conjunto de factores tensionantes o cambios que hemos causado en el planeta no se llama cambio climático, sino se llama cambio global. Cambio global incluye todas esas afectaciones que hemos hecho que tienen unas implicaciones a escala planetaria. Entonces, en esta figura hay algunas de ellas, de estas afectaciones, están en este círculo pintadas con los nombres alrededor, y esta línea negra que está aquí representa el umbral o los límites que algunos científicos han establecido tiene el planeta y que podría soportar el planeta. Si nos fijamos bien, la línea del cambio climático, obviamente estamos en el presente, pues todavía está en un alto riesgo, un color amarillo, pero aún no ha superado el límite de no retorno del aumento de temperatura. Es decir, todavía podemos hacer muchas acciones para reducir los impactos del aumento de temperatura. Pero hay otras líneas, otras variables, otras características de nuestro planeta que sí han sobrepasado ese umbral y muchos consideran que ya no hay vuelta atrás y que lo que tenemos que hacer es mucha mitigación, manejo, control, porque ha habido un cambio importante. Una bien conocida es la pérdida de la diversidad, la pérdida de la diversidad genética principalmente, y esta pérdida de la diversidad va a tener consecuencias en millones de años. Es una escala que es muy difícil imaginar por nosotros, porque esa diversidad que se ha ido extinguiendo durante los últimos 2 siglos, pues tiene unas implicaciones muy importantes en cómo funciona la naturaleza. Pero yo me voy a concentrar más en otros aspectos más relacionados con el agua. Y si vemos el tema del uso del agua, en principio, la cantidad de agua disponible aún para consumo
sigue siendo suficiente. Es decir, aún estamos lejos digamos, deshacernos completamente del agua o contaminar toda el agua, o mejor dicho, no tener el suficiente aprovisionamiento de agua en cantidad. Es decir, la cantidad del agua todavía es algo que está un poco lejos de alcanzar ese umbral, pero si vemos estas otras dos variables que están aquí, que es el nitrógeno y el fósforo, estas son nutrientes que nosotros utilizamos en la agricultura, en la ganadería, que se utiliza mucho para fertilizar los suelos. Pues estos nutrientes resulta que han tenido un cambio drástico desde los últimos 100, 150 años. De tal manera que el impacto que hemos causado en los ciclos de nitrógeno y de fósforo a escala planetaria es muy grande y muchos lo consideran algo irreversible ya. Uno podría pensar que tener más nitrógeno y fósforo en el planeta es importante porque es lo que hace que crezcan mejor las plantas, que crezca mejor el pasto y por lo tanto que haya mejores productos, mejor leche, etc. Pero en términos de lo que nos reúne aquí, que es el tema del agua, resulta que esa modificación de esos nutrientes tiene unos impactos negativos. El aumento de esos nutrientes en el agua es lo que se conoce como eutrofización. Cuando yo incremento estos dos nutrientes en el agua, resulta que los organismos tienen más actividad, generan más biomasa, deterioran la calidad del agua y eso genera grandes problemas en la calidad del agua. Entonces, uno de los factores más importantes hoy en día, en el presente, relacionados con el cambio global, no es tanto la disponibilidad del agua, sino la calidad misma del agua. Y en ese aspecto, los organismos que habitan en esos entornos son los que nos pueden dar mucha más información. El nitrógeno, ¿cómo se ha cambiado el ciclo del nitrógeno a escala del planeta? Pues se ha cambiado por las emisiones de compuestos muy nitrogenados, la fertilización, y el nitrógeno resulta que es un elemento que domina principalmente en la atmósfera. Al estar en la atmósfera, se puede mover a cualquier lugar. Entonces, no necesariamente el nitrógeno va a estar únicamente o va a caer únicamente en zonas donde hay gran industria. El nitrógeno ya se ha demostrado que las zonas de gran desarrollo industrial en Europa y en Estados Unidos, en China, liberaron grandes cantidades de nitrógeno que se movieron a zonas, por ejemplo, zonas de grandes latitudes hacia los polos, pero también hacia las zonas de montaña y, por supuesto, como es un elemento que tiene un carácter global, pues es un elemento que ha viajado por todo el planeta y muchos de nuestros ecosistemas de montaña, pese a que los podamos considerar que están bien conservados, han sufrido lastimosamente la deposición de nitrógeno durante los últimos 50 años. Entonces es algo que ya les ha pasado, ya están sufriendo eso, ya lo han sufrido y es algo que no podemos controlar. Igualmente ocurre con el fósforo. El fósforo se utiliza mucho por la fertilización también de sistemas terrestres, también se libera de la ganadería, en general, de la producción de carne. Y ese fósforo tiene un problema y es que cuando cae al agua o cuando llega al agua, pues resulta que los ecosistemas acuáticos son muy buenos reciclando, son muy eficientes reutilizando lo que tienen. Y eso hace que todo el fósforo que ha caído sea muy difícil de eliminar. Por lo tanto, una tendencia que tienen gran parte de nuestros ecosistemas es que ese fósforo no lo pueden eliminar y entonces empiezan a presentar problemas de calidad de agua que llamamos eutrofización. Entonces, la pregunta es qué tanto estos factores que están aquí realmente ya se pueden ver en nuestros ecosistemas de montaña, qué tanto nosotros podemos detectar esos factores del cambio global, cómo esos factores del cambio global han afectado a algunos de nuestros ecosistemas. Bueno, pues veamos algunos de los factores tal vez más simples que se podrían ver, que tiene que ver con los contaminantes. ¿Qué tan posible es que los contaminantes hayan viajado, a pesar de que no tengamos una industria muy grande, que hayan podido viajar desde Europa o de Estados Unidos y que ya estén en nuestras zonas de montaña? Bueno, pues aquí les muestro unas figuras que son tomadas, son mediciones del contenido de plomo. Pues el plomo todos consideramos que es un elemento muy pesado. Uno no se imagina que el plomo pueda viajar por la atmósfera, pero sí, viaja por la atmósfera y ese plomo, pese a ser muy pesado, cae con la lluvia y cuando esa lluvia es nieve, que es como ocurre en la Antártida y en Groenlandia y en el hemisferio norte, pues cae como hielo, se empieza a acumular con el hielo y luego se puede sacar ese hielo, se analiza el contenido de plomo de ese hielo y se puede ver cómo fue la historia de lluvia de plomo a escala planetaria. Entonces uno puede ver cómo desde los años 1900
tanto en la Antártida como en Groenlandia, que está supuestamente lejos los dos, muy lejos de las zonas de gran desarrollo industrial, en los dos llovió muchísimo plomo porque la gasolina hubo mucho tiempo, muchos años, décadas, que tenía muchísimo plomo. Ya después, a finales de los 80, se prohibió la adición de plomo a la gasolina y entonces, por lo tanto, se ve que hay un descenso hacia el año 2000. Pero sí, Groenlandia o la Antártida, que están muy lejos, sufrieron esa lluvia de plomo, pues quiere decir que nuestros ecosistemas de montaña no solo sufrieron la lluvia de plomo, sino que también se depositaron compuestos nitrogenados, otros contaminantes, y que son compuestos que tienen una afectación que uno puede considerar de alguna manera invisible. Ahora, ¿qué tanto podríamos imaginarnos que esto ocurriera para nuestros ecosistemas? ¿Cómo son nuestros ecosistemas de montaña? Nuestros ecosistemas de montaña generalmente son muy pequeños. Si bien tenemos mucha agua en el páramo, generalmente son pequeñas lagunas, pequeños cuerpos de agua. La mayor parte del agua está en pequeñas quebradas, en ríos y, por supuesto, la mayor parte de agua de Colombia está en las tierras bajas, no está en las zonas altas. De tal manera que estos sistemas más pequeños tienen una característica y es que son sistemas que ya naturalmente tienen muchos nutrientes. ¿Por qué razón? Porque pese a que haga mucho frío en el páramo, pues realmente la temperatura durante el año es relativamente constante. Entonces nunca cae nieve, bueno, ocasionalmente, como hace poco en Sumapaz, pero muy poco hielo se desarrolla, no se desarrolla hielo en muchas zonas, de tal manera que esa temperatura baja hace que puedan crecer plantas y esas características del páramo que le confieren esa capacidad de captar agua también hace que las lagunas y ecosistemas de páramo y de alta montaña tiendan a tener muchísima materia orgánica, muchísimos nutrientes, y eso ya los hace bastante sensibles a los problemas de contaminación. ¿Por qué razón? Porque si además de esa naturaleza de mayor contenido de materia orgánica, de nutrientes, pues y yo le adiciono contaminantes adicionales, pues voy a generar una afectación. Solo para comparar, pues aquí se ve, por ejemplo, la diferencia que hay en los contenidos de fósforo en el agua, en lagunas de páramo respecto a lagos de los Pirineos, que están más o menos a alturas parecidas. Igualmente el contenido de materia orgánica de lagos de páramo respecto a los lagos de los Pirineos. Entonces, nuestros ecosistemas son realmente sistemas muy cargados en materia orgánica naturalmente, y eso ya les da una sensibilidad a esos factores del cambio global. Bien, ahora, esos factores del cambio global que están aquí alineados, que son como los que se consideran, no los voy a mencionar todos como para no quedarnos en los detalles, pero casi todos esos factores que principalmente tienen que ver con cambios de uso del suelo, variabilidad de la precipitación local, cambios en la temperatura y transporte atmosférico de nutrientes y de contaminantes, pues van a tener un impacto en los ecosistemas de montaña, en este caso, por ejemplo, en los embalses, en los lagos de páramo, en los humedales. ¿Qué pueden causar? En primer lugar, la mayor temperatura puede causar que sean más quietos porque se calienta mucho más el agua a la superficie y eso hace que se queden un poco más quietos. Y ese aumento de temperatura también causa un aumento o una reducción, perdón, en la concentración de oxígeno que tienen en el fondo. La naturaleza ya con alta carga de materia orgánica hace que nuestros ecosistemas, particularmente al aumentar la temperatura, pues van a sufrir de un déficit de oxígeno. Ahí a alguien se le quedó un micrófono prendido. Entonces, igualmente, la variabilidad climática va a hacer que la disponibilidad del agua sea variable estacionalmente. Por lo tanto, en algunos momentos, si bien durante el año va a haber muchísima agua, en otras zonas, en otros momentos del año, perdón, en los periodos más secos, pues va a ser más difícil mantener niveles suficientes de agua. Eso puede causar problemas de desabastecimiento, podría ser, pero particularmente en términos de la calidad del agua, eso también implica que hay mayor concentración de nutrientes y mayor riesgo de que se presenten problemas en la calidad del agua. Finalmente, todo esto hace que haya mayor producción primaria. ¿Qué es producción primaria? Pues que crecen más plantas, crecen más microorganismos y eso termina sedimentando el ecosistema y causando una pérdida de volumen de los ecosistemas de montaña. Esto aplica particularmente para los embalses. Todos estos factores aplican y digamos que es algo de lo que, digamos, uno podría esperar. Entonces, estos serían como los agentes causantes de
o los factores que uno esperaría que tendrían mayor impacto en las fuentes de abastecimiento de la empresa de acueducto. Primero va a haber un aumento de temperatura, aumentos de precipitación, esa deposición de nutrientes que les digo que ya ha ocurrido desde hace 40, 50 años, eutrofización, florecimientos de algas tóxicas, que ya las comentaré un poco más adelante, deposición de contaminantes, acidificación, puede ocurrir también acidificación, invasión, colonización de especies no nativas, especies que tengan capacidad de colonizar esos ambientes y dañar la calidad del agua, y la reducción en la diversidad, que también es algo importante para garantizar la estabilidad de este tipo de ambientes. Entonces, para ir concretando, es posible ver algunos de estos cambios causados por los factores del cambio global en nuestras fuentes y ecosistemas. Pues voy a mostrarles dos ejemplos en los que se ha podido detectar que realmente, especialmente relacionado con el aumento de temperatura y los cambios de oxígeno, ya comienzan a dar señales. Entonces, el primero de estos ejemplos tiene que ver con el oxígeno en las capas profundas de un embalse. En este caso es el embalse de Chuza. ¿Cómo se hace el monitoreo? Las personas que van a hacer el monitoreo llevan unos equipos, y con esos equipos no solo miden el oxígeno y la temperatura de la superficie del agua, sino que tienen unos equipos que pueden ir sumergiendo en diferentes profundidades, de tal manera que pueden ir tomando datos de la temperatura en la columna de agua. Esto es en un punto en el embalse de Chuza, 70 metros de profundidad, y pueden ir midiendo también la concentración de oxígeno. Entonces, si cogemos el oxígeno del fondo y analizamos cómo ha cambiado el oxígeno del fondo desde los primeros datos del monitoreo que se cuenta, que es desde el 2004 hasta el 2020 aproximadamente, hay una tendencia leve pero significativa de reducción en la concentración de oxígeno de las zonas profundas. Es decir, que esas hipótesis que les mostré hace un poco, de que el aumento de temperatura debe estar ocurriendo y que ese aumento de temperatura produce una reducción de oxígeno en el fondo, pues esa hipoxia o esa reducción de oxígeno, pues ya se empieza a observar en uno de nuestros embalses más queridos, que es el embalse de Chuza, porque es uno de los considerados con mejor calidad del agua. Entonces, si eso se puede observar en Chuza, pues se puede observar en cualquier ecosistema de montaña, en cualquiera de otros embalses, y es un problema para la calidad del agua. Más allá de solo la reducción de oxígeno, resulta que al reducirse el oxígeno, se favorece que se liberen compuestos que se han ido acumulando en el fondo del embalse. Entonces, la reducción de oxígeno trae consecuencias no solo por esa pérdida de esos valores de oxígeno, sino por los impactos que puede tener, y especialmente también impactos sobre los organismos. Si miramos ahora otro ejemplo en el embalse de la regadera, en el embalse de la regadera, aquí está la temperatura superficial, tratando de mirar si se ve desde hace 18 años un cambio en la temperatura superficial. Pues realmente no se ve. El balance térmico de estos sistemas es muy complicado de hacer porque se está sacando agua, está entrando agua diferente, entonces es muy difícil de ver una tendencia. Pero si nos fijamos con cuidado, hay 3 años en que se ve claramente cómo fueron años atípicos por valores superficiales de temperatura muy altos. Entonces tenemos uno aquí a finales del 2004, tenemos uno aquí en el 2012 y otro aquí en el 2017, 2015. Son años en que la temperatura fue muy alta. Eso tuvo consecuencias ahí. ¿O qué causó primero eso y qué consecuencias tuvo? Pues resulta que esos años corresponden a años de eventos niños, es decir, años en los que la temperatura de la región andina fue más alta porque hubo menos precipitación, menos nubosidad, de tal manera que había más radiación, y eso aumentó sustancialmente la temperatura superficial. Esos eventos niños son regulares en el tiempo, y esos eventos niños están asociados con el cambio climático. ¿Por qué razón? Porque se preveía se había establecido con datos históricos que los eventos niños ocurrían cada 10 años. Ahora, en las últimas 3 décadas, se ha incrementado la frecuencia hasta el punto en que estamos en eventos que ocurren entre 3 y 6 años. Y algunos creen que se puede llegar a eventos de cada 3 años. Entonces, vamos a tener eventos muy frecuentes de eventos niños muy frecuentes que van a tener un impacto sobre la temperatura de los embalses. ¿Qué tanto puede afectar eso a la calidad del agua? Bueno, pues resulta que esos 3 años coincidieron con el florecimiento de unas algas que se llaman cianobacterias. Estas algas generan crecimientos muy rápidos, repentinos, en donde aumentan demasiado, y esa biomasa que ellas crean
pues consume muchísimo oxígeno y también ellas tienen un problema y es que algunas de ellas potencialmente tienen la posibilidad de generar toxinas. Entonces, esas algas generan unas masas, aquí están un poco más detalladas, son muy pequeñas, aquí esta escala es como un milímetro partido en 1000 partes, entonces pueden ver que son relativamente pequeñas, y estas algas son el equivalente a las plantas en los sistemas terrestres, son las que hacen fotosíntesis, inyectan oxígeno, dan la biomasa para que otros organismos se las coman, etc. Claro, uno puede decir, bueno, como inyectan oxígeno, pues son beneficiosas. Son beneficiosas hasta cierto punto, porque si tienen densidades muy altas, entonces esa densidad alta, como les digo, puede consumir oxígeno, de tal manera que lo que hace es deteriorar sustancialmente la calidad del agua. Y toda esa biomasa que se descompone, pues es muy difícil de tratar. Otro problema que tienen es que se ha demostrado que por encima de 20 grados de temperatura, de 20 grados centígrados, ellas suelen producir toxinas. Actualmente, la temperatura superficial de estos embalses está alrededor de 18, pero bajo el escenario de cambio climático y en general de cambio global, pues lo que se espera es que estos aumentos de temperatura, de radiación y de fósforo en las cuencas, pues puedan hacer que la frecuencia con la que esto ocurre sea mucho más alta. Y obviamente, como les decía, pues generan un deterioro en la calidad del agua, malos olores y potencialmente algunas de ellas pueden ser tóxicas. Bien, ahora, ¿cómo han manejado esto en otros países? ¿Cómo se maneja esto en otros países? Bueno, pues voy a mostrar un caso bastante, pues muy difícil para comparar, pero que muestra hasta dónde se puede llegar. Esto es para Estados Unidos. Para Estados Unidos, pues con la cantidad de embalses que tienen, que ahora no recuerdo el número de grandes embalses que tienen, tal vez solo grandes embalses son más de 1000. Para estos embalses, pues llevan monitoreando más de 50 años. Con ese monitoreo, haciendo el monitoreo de todas las algas que se desarrollan en el medio acuático, han logrado hacer pronósticos, modelos en donde para diferentes escenarios del cambio climático están estableciendo cómo van a ser ese florecimiento de las algas y en qué meses es cuando puede ocurrir con mayor incidencia. ¿Y qué han utilizado? Pues han utilizado la información de este monitoreo y también han establecido indicadores para prever los momentos en que esas floraciones puedan ocurrir. El florecimiento de cianobacterias es algo que ya ocurre en muchos ecosistemas del planeta y obviamente en muchos embalses, de tal manera que las entidades se han encargado de producir herramientas para tener todo tipo de alertas, desde el monitoreo hasta las decisiones que hay que tomar en caso de presentarse un eventual florecimiento. Evaluar si es tóxico y si llega a ser tóxico, tratar de tratarlo. Con sistemas convencionales es muy difícil de tratarlo. Entonces, hay varias herramientas adicionales que hay que implementar. Entonces, ellos tienen estos protocolos, procedimientos, e inclusive la EPA tiene los borradores de boletines que se dan a las noticias ya escritos, simplemente cambiando la fecha del sitio, para poder avisar a la comunidad de que se está presentando esto y para que no consuman el agua o que tomen agua de otras fuentes. Inclusive tienen los afiches que entregan a las casas, etcétera, porque han logrado establecer, digamos, con gran precisión, digamos, cuándo pueden ocurrir estos eventos y tienen todo un programa para hacer seguimiento. Ahora, nosotros, ¿cómo estamos desarrollando el monitoreo? ¿Cómo se está desarrollando el monitoreo? Pues el monitoreo se viene desarrollando, como se ha comentado, desde el año 2004. Básicamente, estamos hablando de prácticamente 18 años de seguimiento en los embalses de Chuza y San Rafael, en las fuentes superficiales asociadas a Chuza y San Rafael, en la planta, en el sistema Tivitot, que recibe agua del río Bogotá. También se monitorea el embalse Aposentos, aunque actualmente no se esté tomando agua. Y del sistema sur tenemos de los embalses de Chizacá y La Regadera y de las fuentes asociadas que están aquí. Entonces, básicamente, se toma agua de todo lugar posible para poder quitarle la sed a una ciudad tan grande como Bogotá y a toda la zona urbana de Bogotá, que demanda muchísima agua. En ese monitoreo se hacen análisis de variables físicas y químicas, bacteriológicos, pero lo que nos concentra hoy aquí es hablar de la importancia del monitoreo hidrobiológico que se viene haciendo y cómo se está usando para desarrollar sistemas de indicadores. Entonces, es un monitoreo que se viene haciendo
como les decimos, de 18 años, de tal manera que se ha hecho con muchas etapas diferentes, muchas fases, pero de alguna manera se ha logrado garantizar una continuidad, y esa continuidad se ha garantizado con un trabajo colaborativo, como comentaba la ingeniera Nubia, con diferentes pares internos y externos de las direcciones de ingeniería especializada, el laboratorio, la dirección de servicios técnicos, en general de un equipo bastante grande de personas que ha venido colaborando más recientemente mediante también con empresas externas que están estudiando algunos de los indicadores, profesores de diferentes universidades, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de la Manuela Beltrán, de la Universidad Nacional, de la Universidad Javeriana, y diferentes asesores que han pasado en diferentes momentos por el proyecto. Digamos que se ha podido establecer un protocolo, un procedimiento para hacer el monitoreo básico, y al mismo tiempo también para establecer una norma interna. Esa norma interna permite asegurar que siempre se hagan los procedimientos y garantizar cumplir no solo con los requerimientos de ley, sino asegurar una buena calidad. Entonces, en ese monitoreo, como les decimos, se vienen estudiando aspectos químicos, físicos del agua, pero también se vienen estudiando los organismos, y estos organismos que aquí están puestos con sus escalas de medida, como pueden ver, son muy pequeñitos, son extremadamente pequeñitos. Esto es un milímetro, un décimo de milímetro, esto es un décimo de milímetro, esto es un centímetro, estos son 5 milímetros. Pues estos organismos que habitan en el medio acuático están íntimamente relacionados con las condiciones químicas del medio, de tal manera que yo los puedo utilizar para conocer cómo están las condiciones del medio acuático. ¿Qué tanto se conocen? Pues en estos años se ha desarrollado, se ha consolidado una muy buena información de algunos de estos grupos, y estos organismos, pues digamos, se utilizan para dar información de la calidad del agua. Ahora, esta biota, además de aprovecharla para dar información de la calidad del agua, resulta que la biota que está en el medio acuático también es importante para garantizar un equilibrio de los ecosistemas. Entonces, ¿a qué me refiero con equilibrio? Con equilibrio me refiero a que pueden haber diferentes tipos de organismos. Unos organismos, en este caso, por ejemplo, en este esquema muy sencillito, que es el zooplancton, que está en la columna de agua de los embalses, pues el zooplancton consume las algas, que son las que pueden generar problemas en algunos momentos de calidad del agua. Pero tal vez una introducción de una especie, como sería un pez no endémico de la zona, o un pez que se coma a estos cladóceros, pues va a hacer que las algas aumenten, y esto puede afectar la calidad del agua. Igualmente, hay algunos peces o también cangrejos que pueden disturbar el fondo, de tal manera que pueden hacer un aumento o crear un aumento en la turbiedad y en la concentración de nutrientes. Entonces, los organismos están en una red trófica muy bien organizados, de tal manera que contienen o ayudan a controlar los efectos de la eutrofización, y se ha demostrado a nivel mundial que la estructura de esa red trófica puede evitar que la eutrofización que ya está ocurriendo a escala mundial pues tenga un impacto negativo sobre las fuentes de abastecimiento. Ahora, ¿cuál es la idea de utilizar esos organismos como indicadores? Pues resulta que ¿qué es un indicador biológico? Los indicadores biológicos son los organismos, o algunas de sus moléculas, no tiene que ser un organismo completamente, sino alguna molécula derivada de él, que sirve para dar información del estado de la calidad del agua. Entonces puede decirnos cómo está en términos de calidad del agua, o también me puede estar dando información de si la temperatura del planeta está aumentando, si hay una reducción del oxígeno, etc. Entonces, cada uno de esos organismos que habitan el medio acuático le gustan unas condiciones diferentes del medio, de tal manera que si yo tengo miles de especies en el medio acuático, pues yo puedo estudiar o utilizar algunas cientos de ellas para que me den información de la calidad del agua, y es una información mucho más compleja, pero al mismo tiempo es mucho más robusta, porque no es la información de una sola variable, sino que cada una de las especies que habitan en el medio acuático pues me está dando su propia información. De esta manera tenemos una muy buena integración de todo lo que ocurre en el medio acuático. ¿Por qué utilizar indicadores biológicos? Bueno, los indicadores biológicos tienen periodos de vida corto, por lo que son una memoria de las afectaciones a corto plazo. Es decir, un organismo como las algas que están en la foto puede vivir una semana, 2 semanas, de tal manera que yo puedo representar lo que pasó en los últimos 15 días. Esto no ocurre con una variable química, que yo tomo una muestra, la llevo al laboratorio, la cuantifico, pues corresponde a un dato puntual.
En cambio, la vida de estos organismos se desarrolla en 2 semanas, las algas, los macroinvertebrados 3 semanas, hasta un mes, de tal manera que ellos van a representar lo que pasó durante esa semana y ese mes. Y es así como algunas veces se han visto, por ejemplo, no aquí en las fuentes, pero sí en otros sitios, vertimientos de contaminantes, y esos contaminantes pues rápidamente se los lleva a un río, el agua del río, pero los organismos sí que fueron afectados y ellos tuvieron que crecer en esas condiciones, y cuando yo llego a tomar la muestra química, pues ya el contaminante se ha ido, pero los organismos sí me pueden dar información de lo que pasó realmente en ese vertimiento o con ese problema. De tal manera que ellos sumarizan muy bien, resumen muy bien la información de un periodo de tiempo entre una semana, un mes, de lo que está pasando con la calidad del agua, por lo que son complementarios y por lo que también ayudan a mostrar mejor tendencias a largo plazo. Ellos, como nosotros, responden ante los contaminantes, es decir, qué mejor que un organismo para darnos información de la calidad del agua. Si las variables, pues al final está bien, hay unos rangos, se han establecido unos rangos que pues, nos puede afectar a la salud humana, pero de todas maneras los organismos responden como nosotros a ese medio, son afectados por múltiples factores simultáneamente. Es decir, no solo dependen de una variable, sino de muchas, de tal manera que ayudan a integrar diferentes tipos de contaminantes o de factores tensionantes, lo cual es muy difícil de hacer analizando de una a una las variables, y al representar de manera integral el ecosistema acuático, tiene una alta capacidad para prever riesgos. Nos pueden estar indicando cómo están cambiando las cosas en un ecosistema y nos pueden ayudar a mediano y a largo plazo para tomar decisiones del manejo de las fuentes de abastecimiento. Entonces, ¿cómo se han desarrollado estos índices? Pues resulta que cada organismo, como les decía, responde a diferentes condiciones de nutrientes, de las condiciones del agua, de la química del agua, de tal manera que con la información que se ha desarrollado o que se ha levantado en estos años, pues se ha podido construir unos sistemas de indicadores basados en las algas, especialmente en las algas, ¿sí? Y estos indicadores nos han permitido dar información de la calidad del agua en diferentes contextos. Tenemos aquí el ejemplo de unos índices que llamamos índice métrico. Es un índice para establecer la calidad del agua en función de su relación con el contenido de carbono, fósforo, nitrógeno y sólidos, es decir, que es información muy útil desde el punto de vista de calidad del agua, y se puede ver cómo Chuza se ha mantenido principalmente en una calidad excelente, algunas veces bueno, y San Rafael siempre en bueno, rara vez ha pasado excelente, y esto tiene que ver pues por la historia de la cuenca del río Teusaca, y en el caso de los embalses del sur, en donde las cuencas están mucho más deterioradas, se puede ver cómo han habido momentos del año en que ha habido cambios en la calidad del agua, ¿sí? Entonces, esos cambios en la calidad del agua pues se han podido seguir, se han hecho recomendaciones, y varias de esas recomendaciones han facilitado el manejo de las fuentes. Ahora, un momento que se me trabó el PowerPoint. Listo. Entonces, ¿se está viendo bien? ¿Sí? Va muy bien. Sí. Sí, señor. Bueno, es que se me trabó un momento el PowerPoint, pero ya volvió. Entonces, ahora, actualmente, ¿qué se está haciendo? Hay uno de estos organismos acuáticos, hay unas algas especiales que se llaman diatomeas, que son como pequeñas cajas de Petri, son transparentes. Aquí se ven grises porque se utilizan microscopios para poderlas ver, porque como son transparentes, pues toca hacer algo para poderlas ver bien. Entonces hay unos microscopios especiales que permiten verlas así grisáceas, pero imagínense que son pequeños estuches de vidrio, pequeñas cajitas de Petri. Entonces estas son mucho más sensibles, más fáciles de identificar, y resulta que tienen un mejor nivel de resolución. Entonces actualmente uno de los proyectos que se está desarrollando tiene que ver con el uso de estas diatomeas para desarrollar también un sistema de indicadores mucho más robustos. Entonces, a partir de toda esta información, pues ahora les voy a contar brevemente qué es esto del programa de bioindicadores y la necesidad de ese programa de bioindicadores. Creo que también ya hemos explicado cómo los organismos nos ayudan a tener información del entorno y de la calidad del agua, porque es importante en el contexto del cambio global, y sobre todo porque estos organismos están muy centrados en temas de calidad del agua, lo cual es importante, más allá de obviamente, la cantidad de agua es un factor crítico para cualquier empresa de acueducto, pero el tema de la calidad también es un factor
factor muy importante. Entonces, estos indicadores son muy útiles para esos temas de calidad del agua. Entonces, ¿el porqué de un programa de bioindicadores? Pues la necesidad de un programa de bioindicadores parte de la necesidad de incluir, de ampliar la batería de indicadores que actualmente se utilizan en el monitoreo de las fuentes, teniendo en cuenta que la calidad del agua se está deteriorando y que se va a deteriorar mucho hacia el futuro. Es necesario implementar programas que permitan hacer un seguimiento más dinámico de esa calidad del agua. De tal manera que se puede hacer un seguimiento en dos ejes. Uno, relacionado con la vulnerabilidad de las fuentes. Aquí la vulnerabilidad es centrada en las especies invasivas, que es uno de esos factores del cambio global de los que comenté al comienzo, y centrado en términos de calidad del agua. De tal manera que se generen indicadores asociados a esas especies invasivas e indicadores de la calidad del agua, como unos de los que ya les mostré. Pero solo tenemos unos pocos, entonces la idea es ampliar esa batería de indicadores de tal manera que se tenga una mejor resolución y que esos indicadores me den cada uno mucha más información con la que se cuenta actualmente. Entonces, ¿cuál es la idea de este programa? Pues desarrollar bioindicadores de la calidad en dos contextos. Uno, pensando en nosotros, en el uso que damos al agua, pensando en la calidad en términos de nuestro uso, y otro pensando en la calidad ecológica, en cómo están esos ecosistemas. Con estos organismos se pueden generar estos dos tipos de indicadores. Indicadores de calidad del agua, como el que ya mostré, e indicadores centrados en la calidad ecológica. Y por otro lado, tenemos todo el tema de las especies invasivas. Y actualmente, ¿qué tenemos? Tenemos riesgo de florecimiento de cianobacterias, descontrol del cangrejo rojo americano, que es una especie invasiva que ya está aquí en el río Bogotá y que ahorita les explicamos. En la próxima charla se va a extender la explicación al respecto. Aumento desmesurado de peces. Resulta que los peces son muy bonitos, muy chéveres para los ecosistemas acuáticos, pero no necesariamente todos son buenos y no necesariamente todos deberían estar en todos los tipos de ecosistemas que tenemos. Y hay otros ejemplos, como un alga, que es esta muy interesante, que se llama Dismofenia geminata, que es un alga que genera un moco sobre las rocas de los ríos y genera biomasas muy grandes y también afecta muchísimo la calidad del agua. Y les suelen gustar aguas frías, muy parecidas, pues todavía no ha llegado aquí, pero son aguas muy parecidas a algunas de las quebradas que tenemos en el sistema de Chingaza. Entonces, nosotros pensamos que es un potencial riesgo de una nueva invasión de especies que podría llegar, así como llegó el cangrejo y así como llegaron las cianobacterias. Entonces, en términos de estos indicadores de calidad, como les decía, la idea es desarrollar otros indicadores basados en otros organismos acuáticos para que estén centrados en dos tipos de indicación. Uno, en términos de las poblaciones humanas de nosotros, y otros centrados en la calidad ecológica del sistema. En este primer lugar, nos ayudaría obviamente a asegurar una excelente calidad de suministro, evitar el riesgo de deterioro de la calidad del agua, apoyar la toma de decisión del manejo de las fuentes, posicionar obviamente a la empresa internacionalmente por el aseguramiento de la calidad del agua, abanderar el desarrollo de nuevos indicadores, que es algo que hasta ahora se está desarrollando en el país. En el país hasta ahora se están desarrollando sistemas de bioindicadores aplicados, cuando estamos muy rezagados, por ejemplo, con Estados Unidos y Europa. En Europa, por ejemplo, una normativa europea en el año 2000 obligó a cada país a construir sistemas de indicadores, de bioindicadores basados en algas, concretamente en las diatomeas, y concretamente en los macroinvertebrados, y concretamente en el fitoplancton, en las algas que crecen en los embalses. Entonces, cada país de Europa tuvo que desarrollar eso y utilizar y hacer monitoreo permanente basado en esos organismos. Es muy posible, y lo más seguro es que en unos años nosotros también se desarrollen este tipo de normatividades, porque son importantes para asegurar una buena calidad de las fuentes naturales de agua. Y el otro enfoque es el de la calidad ecológica, es decir, estar seguros que el ecosistema está estable, equilibrado, anticipar, digamos, requerimientos relacionados con el ordenamiento del recurso acuático. Ya el Ministerio de Medio Ambiente estableció una guía para hacer el ordenamiento, y ese ordenamiento se basa
en unos indicadores, en unos bioindicadores, de tal manera que es algo con lo que hay que comenzar a trabajar para ir adelantándose a futuros requerimientos que van a venir en términos de ordenamiento utilizando organismos. Entonces hay que adelantarse y, por supuesto, esto sería muy importante para la empresa para posicionarla internacionalmente por su responsabilidad ambiental con las fuentes, tratar de garantizar esas condiciones de buena calidad. Ahora, desde el lado de los impactos asociados a las especies invasivas, pues el riesgo de afloraciones es algo que ya les mostré que está pasando, está ocurriendo, pero la capacidad de poder dar información de esas floraciones hoy en día es muy lenta para la tasa de crecimiento que tienen. Yo puedo ir a tomar una muestra, esa muestra la analizo al microscopio, reviso, doy el informe, entonces pueden pasar 10, 12 días corriendo muchísimo. Resulta que en esos 15 días estas algas tienen un crecimiento exponencial, de tal manera que cuando ocurren estos florecimientos, pues estas algas pueden duplicar la biomasa en 2 o 3 días, y de tal manera que cuando yo ya han pasado semanas, pues puedo estar con el problema. Y como les he contado, pues esto puede afectar la calidad de agua, aumentar los costos del tratamiento y, por supuesto, hay un riesgo alto de producir toxinas. Entonces, ¿qué se está implementando? Se está implementando una serie de sensores que se están colocando en línea en este momento. Este mes se están colocando en línea en la planta del Dorado, y estos sensores en línea, pues, que se están colocando, permiten hacer un seguimiento a la presencia de esas algas, no contando las algas, sino, como les decía, con una biomolécula que ellas tienen. Una molécula que emite, florece, se le envía una luz, entonces florece, el aparato detecta la fluorescencia, entonces puede decir la cantidad de algas que hay. Obviamente todo eso se va a calibrar para tener una certeza de que ellas están realmente en las densidades que uno esperaría. ¿Esto qué implicaciones o cómo se podrá usar? Pues resulta que ya se cuenta con un protocolo ante floraciones, o sea, ya se cuenta con un protocolo ante las floraciones posibles, y ese protocolo dice, mire, si las densidades de algas son superiores a tanto, entonces mira a ver si puede hacer movimientos en el embalse, trate de revisar si está produciendo toxinas, tome muestras para analizar la producción de toxinas, etcétera, y trae todos los pasos posibles, de tal manera que la implementación de estos sensores para utilizar este bioindicador, pues va a repercutir en garantizar una mejor calidad del agua. Ahora, respecto al descontrol del cangrejo rojo americano, es una especie que llegó a Colombia aproximadamente unos 8 a 10 años. Es una especie que entró en 2 zonas, entró por Cali, también entró en Bogotá, por el río Bogotá. Es una especie que se utiliza mucho en los acuarios, pero inicialmente se trajo para producción de alimentos. Este cangrejito, que parece un camarón, pero es un cangrejo alargado, pues es un organismo que por donde él vivió, donde él cree, sus especies se desarrolló, pues en unas condiciones muy extremas y tiene estrategias para todo. O sea, es muy difícil de eliminar y realmente desconozco, creo que no existe ningún sitio en el planeta en donde haya sido eliminado después de que ha colonizado un sitio. Pues el cangrejo ya está en el río Bogotá, ya está en los humedales de Bogotá, está en la planta Tibitoc, y obviamente este cangrejo pues es una especie altamente invasiva, puede desestabilizar estructuras porque excava, rompe los diques, puede taponar las bocatomas, lo que afecta, puede dañar las bombas, afecta la calidad del agua por resuspensión de sedimentos, le gusta mucho arrancar del fondo cosas, genera una acumulación de materia orgánica adicional que no se degrada fácilmente por sus mudas, y es portador de patógenos que afectan nuestra salud. De tal manera que esto es lo que se va a presentar dentro de 8 días, entonces todos son bienvenidos a escuchar la charla dentro de 8 días para escuchar lo que se está haciendo respecto al cangrejo, que hace parte también del programa de indicadores. Y también hay un aumento desmesurado de peces que puede ser un riesgo para las fuentes de abastecimiento. ¿Por qué razón? Porque esos peces, algunas especies pueden afectar la calidad del agua. A algunas peces les gusta tocar el fondo, moverse en el fondo, aumentan la turbiedad, aumentan la carga de nutrientes, liberan esos nutrientes al agua, de tal manera que afectan sustancialmente la calidad del agua. Otras pueden ser utilizadas como indicadores del estado del ecosistema, algunos de esos peces, si el ecosistema está en equilibrio o no, entonces también es importante tenerlos. En algunos sistemas se utilizan como alertas vivas en las entradas de las plantas, como para ver que haya algún tipo de afectación drástico en la calidad del agua.
Y en este caso, pues también hay un requerimiento concreto de monitoreo que se tiene que hacer en las fuentes de abastecimiento y por lo tanto es importante mantener este monitoreo a largo plazo. Bien, entonces esto sería más o menos el plan del programa de bioindicadores, contado de manera muy sucinta. Entonces, como les comentaba y comentaba el ingeniero Diego, pues eso se viene trabajando ya hace un par de años desde la Dirección de Ingeniería Especializada, abanderados por la ingeniera Nubia León y por el ingeniero Diego Gutiérrez. Entonces, básicamente es como el esquema. Vienen unas presentaciones después al respecto y nosotros pues pensamos que sigue a mediano plazo respecto a ese programa de bioindicadores, pues lo que se está haciendo ahora, que son estos proyectos, pero también a mediano plazo hay que incluir nuevos indicadores, biomoléculas, DNA, biomarcadores, como estos mismos pigmentos que les comenté, que me dan una señal de que están o no están las algas, aunque yo no tenga que contarlas, la presencia de virus, hay otros patógenos, contaminantes emergentes, hay muchas otras cosas que están asociadas a ese cambio global, que son muy difíciles de medir todo el tiempo y que va a ser muy difícil de estarlas midiendo con frecuencia por lo costoso, por el trabajo que resulta, de tal manera que los bioindicadores pueden ser muy útiles para evaluar el impacto de estos factores asociados al cambio global. También hacer unos desarrollos, construcción de nuevos índices integrados que combinen información entre ellos y sean más fáciles para los que toman decisiones en la empresa y en el país, aprovechando toda esta información de cómo sintetizar esos índices de una manera eficiente y también desarrollar herramientas de monitoreo en tiempo real, ¿no? O sea, sensores que estén en línea, pero también dar información con plataformas en donde las personas puedan hacer seguimiento a la calidad del agua de manera casi instantánea o a corto plazo pueda tener una información muy fiable del proceso. Bien, ahora, entonces esto ha sido un poco la línea de tiempo desde el inicio del monitoreo continuo. No es que antes no se hiciera monitoreo en las fuentes de la empresa de Acueducto de Bogotá, sino que es cuando inició un proceso continuo en el 2004, se construyeron los primeros indicadores en el 2006, 2007, el monitoreo se consolidó ya hace 10 años y se empiezan a evaluar las especies introducidas en el año 2019. Esperamos que este año se consolide el programa y la idea sería tener en el 2024 nuevos indicadores y algunos de esos desarrollos que les comentaba. Es un poco el plan de lo que se viene haciendo. Entonces, pues muchas gracias a todos y quedamos abiertos a sus preguntas. Bueno, pues muchas gracias a Carlos por haber compartido todo ese conocimiento sobre este tema tan importante con toda la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Y antes de dar paso a la rueda de preguntas, les pido el favor que le demos un fuerte aplauso a Carlos y a pues todo su equipo por haber presentado el día de hoy este tema tan importante. Carlos, muchas gracias, muy interesante todo lo que nos acabas de compartir y pues todo lo que vemos de nuestra empresa, de verdad que muchas gracias por todo lo que has trabajado y por de verdad compartir tu conocimiento de todos los proyectos en los que has podido hacer parte de la empresa de Acueducto. Que tengas muy buen día y mil gracias. Gracias. Bueno, la ingeniera Nubia León tiene la mano levantada. Sí, señora, darle las gracias a Carlos por todo ese compromiso y por toda la, digamos, el tiempo, dedicación y amor que le ha dado a este proyecto y al trabajo que ha tenido con las fuentes de la empresa de acueducto. Quería hacerle una pregunta, Carlos. Usted como experto, ¿qué nos diría? Ahorita hay un público, uno técnico, otro no técnico. ¿Qué nos diría por qué es importante hacer todo este seguimiento y todo este trabajo en forma sencilla y qué pasaría si no lo seguimos realizando? ¿Qué pasaría con nuestras fuentes y qué beneficio nos brinda todo este trabajo que realiza la empresa de acueducto cuidando las fuentes de agua como lo ha realizado a la fecha? Bueno, pues yo creo que digamos que la experiencia del proyecto nos ha mostrado que el seguimiento ha ayudado para tomar decisiones de manejo, también para detectar cosas
que vienen ocurriendo claramente con la calidad del agua. Hay un deterioro que ya se ve, no es solo esos dos ejemplos que yo mostré que son muy sutiles, que de hecho la idea era que fueran muy sutiles, pero por ejemplo la cuenca del río Bogotá, la cosa no va bien, la cuenca va terriblemente mal. Y yo creo que el proyecto ha permitido identificar eso, y si nosotros no tuviéramos esos problemas, pues estábamos, digamos, en la ciudad de Bogotá, pues muy sometidos a un riesgo alto de que se presentaran problemas en la calidad del agua y que hubiesen problemas serios, ¿no? Me preocupo bastante por las cianobacterias porque pues en algún momento van a ser un problema serio, ya lo son en otras partes de Colombia. En Antioquia tienen muchos embalses con problemas serios de cianobacterias, en el mundo tienen en muchas zonas problemas serios de cianobacterias y realmente es algo que estar pendientes de que eso pueda pasar es una ganancia. Hacia futuro, nuevamente lo mismo, es decir, las condiciones del planeta están cambiando drásticamente y tenemos que estar seguros de que la calidad del agua que estamos consumiendo es la mejor. Y eso yo creo que es una de las, digamos, de la importancia del proyecto y del programa. Ahora es asegurar que la calidad del agua que está saliendo para la ciudad sea la más adecuada. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. William Holman, adelante. Buenos días, Carlos, para felicitarlo por su excelente presentación y de paso pues quería preguntarle qué mecanismos podría tener la empresa de acueducto ante el afloramiento de algas en un embalse. ¿Qué se podría hacer? Bueno, pues básicamente se pueden hacer manejos con volúmenes de agua, aprovechando en este caso los embalses del sur que están conectados entre ellos dos, pues se puede hacer un manejo de desembalses para aumentar la turbulencia. Hay cosas ya más aplicadas, compuestos orgánicos o compuestos químicos que pueden reducir el efecto, pero yo creo que el tema del manejo hidráulico es lo clave y poder prever cuando las algas están subiendo es el momento crítico para hacer esos movimientos hidráulicos. Es decir, desde el año 2004 que prácticamente se comenzó esto, pues se observaron la primera y desde ese momento se hizo la recomendación y se olvidó mencionar del equipo interdisciplinario, pero también están los jefes de planta que han estado muy pendientes de la calidad de los embalses. Ahí por ahí en la foto puse algunos, no los comenté en su momento, pero digamos que con ellos se ha logrado hacer los manejos necesarios para eso. Ahora, ¿qué pasa? Pues que siempre había mucho riesgo con el manejo hidráulico de que se quedaran sin agua para si el verano se extendía. Entonces, tal vez no es necesario estar moviendo tanto los embalses, sino moverlos en el momento oportuno. Moverlos me refiero a hacer desembalses o salidas de agua, descargas de agua. Y eso con un monitoreo más en tiempo real ayudaría a optimizar que uno no tenga que hacer estos desembalses con tanta frecuencia, sino en el momento justo para evitar que estas algas no les gusta la turbulencia, entonces por eso hablo de hacerles movimientos hidráulicos. Entonces, en ese caso se podría aplicar directamente, sería la manera fácil. Y aprovecho para pues darle las gracias también al equipo, pues todo el equipo de la Dirección de Ingeniería Especializada, al ingeniero Diego, a la ingeniera Nubia, William, a Diana, a Lina, pues porque todos ellos han estado trabajando. O sea, yo estoy presentando aquí unos resultados del equipo, no soy yo el que dirige el proyecto, sino pues uno más del equipo que ha estado apoyando estos años de diferentes maneras, en diferentes momentos, circunstancias, pero pues que darle las gracias también a ellos porque todos hemos tenido una responsabilidad muy grande y creo que la responsabilidad que nos une es el agua que consumimos y eso es algo supremamente importante. Listo. Ahora sí. Muchas gracias. Continúa José Manuel de la Torre. Carlos, felicitaciones por su exposición muy clara y muy importante todo lo que nos comparte, su conocimiento. Y aprovecho para hacerle una consulta. La empresa de acueducto desde hace muchos años ha tenido problemas con la calidad del agua del río Bogotá, de la cuenca alta, por las razones que muchos conocemos.
¿Y cuál debería ser entonces la actuación de la empresa de acueducto frente a la autoridad ambiental, que en este caso es la CAR, utilizando los resultados del monitoreo realizado por expertos, investigadores como ustedes, pues para asegurar una buena calidad del recurso hídrico, que es el insumo fundamental para el tratamiento y la distribución de agua potable a la ciudad de Bogotá y sus municipios vecinos? ¿Qué nos recomendaría usted como acción por parte de la empresa de acueducto para lograr tener el eco que quisiéramos tener por parte de la autoridad ambiental con base en esos resultados científicos? Bueno, pues voy a dar una respuesta más bien como personal, diría yo, porque es muy difícil hablar en nombre de alguien de esto. Yo creo que es un tema de la gestión de la cuenca. La gestión de Bogotá ha estado centrada en unas necesidades muy concretas que son primero fue la agricultura, toda la zona de Bogotá, ¿no? Primero fue la agricultura, luego fue el desarrollo urbano, y ahí se quedó como la gestión de la cuenca de Bogotá, y bueno, y el desarrollo energético también. Pero el tema del agua, el tema del agua nunca ha estado en el primer punto de la importancia del río Bogotá, de la cuenca del río Bogotá. Es decir, ha sido secundario. Primero fue todo el tema de control de volúmenes de agua para evitar las inundaciones y facilitar los periodos de sequía, los canales de riego, también para el aprovisionamiento de agua para la generación eléctrica allá en el Salto. Y luego vino todo el desarrollo urbanístico, entonces ahora el tema es más importante el desarrollo urbanístico también en la cuenca. Entonces yo creo que el tema central de negociación es que tiene que ser primero lo más importante, y lo más importante es el aprovisionamiento de agua, que por cantidad, pues el río tiene buena cantidad, pero el tema es la calidad del agua. Entonces, yo creo que la manera de hablar con la autoridad ambiental tiene que ver con eso, ¿no? Que el ordenamiento tiene que estar centrado alrededor del agua, y que el agua es supremamente importante, porque pues yo imagino los costos que genera todo esto, las dificultades que genera en el uso de esa agua, y pues en la necesidad del agua del río Bogotá, porque no es que nos esté sobrando el agua, sino que necesitamos el agua del río Bogotá para consumirla. Entonces, las dificultades que se dan con la calidad, pues realmente es algo desastroso, y es por esa visión que yo creo que es errada en cuanto a las prioridades de ordenamiento territorial de la cuenca. Muchas gracias. En el chat tenemos dos preguntas. La primera por parte de Rocío Rodríguez, que pregunta: buen día, ¿cómo llegó hasta aquí el cangrejo? El cangrejo llegó, pues de pronto la próxima semana, no sé si le estoy quitando a la doctora Elizabeth de su charla, pero el cangrejo llegó a Cali primero para aprovecharlo como alimento, para producir alimento procesado para otros animales. Entonces lo trajeron para hacer experimentación en eso. Y en Bogotá creo que ya llegó por acuaristas, porque se ve bonito un acuario. Parece un camarón, una langosta, ¿no? Roja, brillante, bonita. em, y de hecho hay un riesgo muy grande en la ciudad, porque la gente piensa que eso se puede comer con el huevo de codorniz y eso, y no, no se puede, porque pues está viendo en el río Bogotá. Entonces, pero básicamente llegó por eso. Unos pocos especímenes se debieron haber liberado en la cuenca del río Bogotá, y ya, con eso es suficiente. En el año 2017 tuvo un crecimiento importante, y por eso nació tal vez este proyecto, porque fue un año bastante seco, fue el año niño, 2017, 2016, ahora no recuerdo, pero en ese año hubo un crecimiento impresionante. También sé que generó problemas en las piscinas que utiliza Termosipa. También tenían densidades muy altas, y ahí era muy común de encontrar el río, y ahí tuvo su florecimiento, su crecimiento desmesurado. Pero más detalles del cangrejo vengan dentro de 8 días. Gracias. Continúa entonces Joana Endo, tiene la mano levantada. Adelante. Yo soy de la Universidad de Nariño.
yo tengo una puntual pregunta y es ustedes qué están haciendo, o sea, o qué proyectos tienen para tal vez recuperación de esa biomasa, de esas cianobacterias y tal vez aprovechamiento de esas cianobacterias para con otros fines, ¿no? Porque sabemos que esas mismas junto con otro tipo de microalgas tienen un potencial desarrollo para otras cosas como biocombustibles, bueno, otras cosas que ustedes tal vez puedan ayudar a financiar esos mismos proyectos que están haciendo dentro del acueducto. Entonces, ¿qué tipo de pronto de, más allá de eliminación o de pronto control de esa calidad de agua que tengan, con lo que nos mandaste de biomarcadores, mostraste, de pronto qué proyectos o de pronto qué oportunidades hay para que otros proyectos que se estén gestando para aprovechamiento o recolección de esa biomasa de microalgas se pueda dar como mancomunadamente. Pues actualmente no se ha pensado en la idea de recuperarlas. Es más bien evitar que tengan los florecimientos, ¿no? No tanto, no es dejar que lleguen a crecer, porque es un problema serio para la calidad del agua y a la escala de un embalse, poderla recoger o acumular esa biomasa es muy difícil. Entonces, en este momento se está pensando más es en evitar que lleguen esos picos. No hemos tenido picos tan grandes como para generar una biomasa que se pueda recoger tan fácil. Pero sí han habido florecimientos porque son más de 50.000 células por mililitro, claramente. Pero la idea es evitar que siempre lleguen a ese punto, es decir, es evitar que lleguen ahí, porque siempre si se presentan, pues está el riesgo, siempre va a haber un riesgo de que puedan producir toxinas. Entonces, no se está pensando en eso, sino en ese aprovechamiento, sino en evitarlas. Bueno, pero pues yo supongo que pues, la Dirección de Ingeniería Especializada siempre está abierta a nuevas ideas, entonces eso se puede discutir más adelante si tienen ideas interesantes que puedan ayudar en eventuales casos. Ok, Quisiera sí. complementar la respuesta eh, que han realizado. Sí, la Dirección de Ingeniería está abierta y la empresa de Acueducto a toda la gestión del conocimiento e innovación. La Dirección de Ingeniería es un área donde se manejan proyectos de investigación, desarrollo e innovación y está abierta a todas las propuestas que tengan que ver con el cuidado del agua y con el saneamiento y con toda la parte de innovación, considerando los retos que vamos a tener respecto al cambio y variabilidad climática. Entonces, vamos a dejar el correo por el chat para que si hay algún docente, académico, investigador, que quiera tener alguna propuesta sobre estos temas, pues bienvenidos. Muchas gracias. Yo solo para aclarar que actualmente no tenemos floraciones como pueden ocurrir tal vez en algunos embalses de Antioquia que son permanentes, sino que han habido eventos de floraciones y esos eventos de floraciones son los que nos interesa que no vuelvan a ocurrir porque siempre hay un riesgo, como digo, pero no es que las tengamos ahí permanente, eso no está pasando. Afortunadamente en estas fuentes de abastecimiento no están pasando. ¿Mm? Muchas gracias. Hay otra pregunta en el chat por Milton Rengifo. Dice, buena presentación. Frente a contaminantes derivados de agroquímicos, ejemplo, USME, ¿cuál es la postura y acción desde la empresa? Pues más que la postura, yo a lo que me referiría más bien es que varios de estos bioindicadores pues van a ser muy buenos para poder evaluar el impacto de ese tipo de contaminantes, ¿no? Hay organismos con los cuales son muy sensibles y nos pueden dar información de que eso está ocurriendo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de desarrollar más bioindicadores es tal vez una herramienta porque es muy difícil evaluar los diferentes agroquímicos, porque los agroquímicos es una palabra muy grande, pero los nutrientes que están dentro de los agroquímicos, pues sí los estamos evaluando ya, pero ya luego si hablamos de pesticidas o herbicidas, pues eso es muy difícil analizar uno a uno porque es una diversidad muy grande. Entonces lo mejor es utilizar por esa razón los organismos que pueden sintetizar mejor los diferentes impactos. Muchas gracias. Y María Alejandra León tiene la mano levantada. Adelante.
Buenos días. Sí, yo tengo varias preguntas. La primera de ellas es que cómo la empresa comparte estos conocimientos con la comunidad y qué pasaría si se presenta un desequilibrio de estos bioindicadores, podría limitar la potabilización si se incrementa estas algas y podrían afectar la salud y los procesos de potabilización. ¿Y se han hecho publicaciones de estos conocimientos? Bueno, voy a arrancar al revés. Sí, hay un artículo que se publicó del primer conocimiento hace unos años. Ahora se está en proceso de otro que se espera salga a finales de este año. La otra pregunta es sobre el tema del desequilibrio. Pues sí, el caso más extremo, que es el que esperamos no llegar, es que algún día uno diga, no, es que no se puede usar, pero como te digo, afortunadamente eso no está pasando actualmente en los embalses con el riesgo que podría tener en otras zonas del mundo en donde esos florecimientos son permanentes o son tóxicos. Entonces, por ahora no existe ese escenario y la idea es evitar que eso pase, pero en Estados Unidos hay muchas zonas en donde han tenido que llevar agua con carro tanques o buscar otras fuentes de agua porque el florecimiento es muy grande. Y en Brasil también ha pasado un par de veces y de hecho todo eso se empezó a investigar en Brasil porque hubo un florecimiento en un embalse durante el año Niño del 97 y murieron más de 150 personas por intoxicación con esto. Entonces es un tema que muchos gobiernos se lo han tomado con seriedad y pues la idea nuestra es que nunca llegue a pasar. Entonces por esa razón es la importancia de implementar todo esto. Y la otra pregunta sobre socialización, digamos que la dirección ha venido trabajando en diferentes proyectos. No sé si Nubia para contar algo de los proyectos de los acueductos veredales. Sí, pues la empresa no solamente realiza la evaluación y el seguimiento de sus fuentes, sino que también, como sabe que de esas, nuestros embalses llegan afluentes que están en las montañas, que están en los acueductos veredales, ha hecho sinergia con los acueductos veredales de Ciudad Bolívar, Usme, Sumapaz, ha hecho intercambio de conocimiento, acompañamiento, donde ellos cuidan las fuentes desde arriba de esos ríos que llegan a nuestros embalses y a su vez nosotros hacemos intercambio de conocimiento técnico, social, con los acueductos veredales. Eso ha realizado una sinergia, un vínculo donde ellos pueden contar con la empresa cuando tienen algún reto en la calidad del agua, en sus procesos de potabilización, en sus tratamientos, y esto se ha logrado con una innovación que se hizo donde se articuló el conocimiento técnico con el social y donde la empresa apoya estos acueductos y este proceso, importante contarlo, es liderado por la gestión comunitaria, por la Dirección de Gestión Comunitaria, y apoyamos todas las áreas técnicas para que esos acueductos puedan brindar un agua potable a su comunidad. Listo, muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Yo quería hacer una última pregunta, pero no sé, Andreita, si hay más preguntas. Ángela Zapata tiene la mano levantada. Ok, listo. Sí, muchas gracias. Carlos, tú hablaste de los contaminantes que vienen por la atmósfera. Al estar el páramo de Chingaza tan cercano a Bogotá y a la industria, digamos, que se genera en Cundinamarca y en Bogotá, estos lagos o estas fuentes, mejor, podrían verse afectadas directa o indirectamente. ¿Y cuál sería la manera para poder registrar, pues, si esto está pasando? ¿Y cuáles serían como las alianzas estratégicas para encontrar, pues, el camino para, de pronto, si existe este problema, para tomar como las medidas? Eso de los contaminantes emergentes es un problema serio porque son tantos tipos de compuestos diferentes que es muy difícil, pero sí hay como unos grupos de compuestos que recogen la presencia de los demás, es decir, que cuando se encuentran estos se asume que los demás están ahí, ¿no?
Entonces sí que se podría esperar una mayor contaminación en áreas cercanas al desarrollo industrial. Esto sí se observa y la gran evidencia de esto fue en los años 60, 70, cuando en zonas de Estados Unidos y en Europa se veían lluvia ácida en la zona industrial. Y de hecho hay un trabajo muy interesante que muestra cómo las emisiones de ciertos tipos de azufre promovían las lluvias los fines de semana. Era además impresionante porque el flujo de azufre era tan grande que promovía que lloviera los fines de semana. Entonces, eso hay datos que lo demuestran. Entonces, y está muy cerca a las zonas de desarrollo. Entonces, claro, aquí el tema es trabajar un poco en lo que se ha ido acumulando en los sedimentos de los embalses y de las zonas de páramo. Tal vez ahí en esos sedimentos es donde se pueda encontrar y cuantificar mejor esos compuestos contaminantes que han caído. Digo yo llovido, pero muchos caen por deposición física, pero muchos caen con la lluvia también. Entonces yo creo que eso sería, y tal vez a mediano plazo sí que hay que hacer más investigación con estos compuestos, porque empiezan a entrar en la red trófica y terminan siendo compuestos difíciles de tratar en sistemas convencionales de tratamiento de agua. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya para finalizar, pues creo que no tenemos más preguntas en el chat. La ingeniera Nubia León, adelante. Carlos, como nos escuchan diferentes públicos y diferentes disciplinas como experto, ¿qué consejo le darías a la empresa de Acueducto en el tema de continuar realizando el seguimiento de la calidad del agua como lo ha estado haciendo en estos últimos 17 años? Y sobre todo con la implementación de bioindicadores, donde este programa que ha hecho la empresa ha pasado de ser un proyecto a ser un laboratorio vivo de investigación aplicada en pro de cuidar la calidad del agua de nuestras fuentes. ¿Cuál serían esos consejos claves, 2 o 3 consejos claves que podrías darle a la empresa de Acueducto como experto? No, pues yo creo que en la experiencia, pues lo que he visto yo en monitoreos a largo plazo es que a veces parece como que a corta escala de tiempo parece que fuera lo mismo, ¿no? Que uno va haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y entonces, claro, pero cuando uno ya mira las tendencias, la cosa sí está cambiando. Entonces, a veces me parece que tenemos la impresión que cuando repetimos varias veces algo, pues parece redundante e innecesario, pero resulta que en estos casos pensar a mediano plazo, y cuando hablo de pensar a mediano plazo son 10, 15 años, y a largo plazo, unos 30, 50 años, pues es supremamente importante porque estamos considerando pues que la ciudad de Bogotá va a estar aquí en los próximos 50 años. Entonces, si lo vemos en esa visión, de mediano y largo plazo, pues es necesario estar seguros que las fuentes que tenemos van a asegurar una buena calidad en ese tiempo. También el tema es, la otra recomendación también es tratar de mejorar un poco más la cultura de la importancia de la calidad del agua. Sí, el uso, la cantidad de agua es importante, pero también internamente yo veo que hay que fortalecer más el tema de la calidad. Y también yo creo que hay un mito, y es que las fuentes en las que se toma el agua son todas de excelente calidad. Es un mito, y pues es un mito relativamente cierto, pero en ciertos aspectos no. Inclusive las fuentes de Chingaza, como les digo, pues están sometidas a diferentes tensionantes y no necesariamente son tan buenas como creemos. Entonces, el tema de la calidad es algo serio y es algo que hay que proyectar a largo plazo para asegurarnos de que se mantenga con esas condiciones. Esa es como mi sugerencia. Ok, Carlos, muchas gracias, mil gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat. Joana Moncada pregunta, ¿cómo afecta la edad de los embalses en el proceso del cambio biológico que se está presentando en cuanto al desarrollo de las algas? Sí, digamos que los ecosistemas acuáticos, especialmente los embalses y lagos, envejecen.
Y el envejecimiento de ellos es que se van llenando de materia orgánica, de nutrientes. Y como les comentaba, los ecosistemas o los organismos del medio acuático son muy eficientes reciclando nutrientes. Entonces, generalmente los fondos de los embalses se llenan de muchísima nutrientes y los organismos se van volviendo más hábiles cada vez en ser más eficientes. Entonces, por ejemplo, los embalses del sur pues tienen ese problema. Además de que la cuenca se ha ido incrementando la actividad agropecuaria en la cuenca, pues además son embalses relativamente, o sea, viejos, son embalses muy viejos. Entonces, eso hace que cada vez sea en ellos más difícil y por lo tanto, pues es como cuando uno está mayor que tiene que ir más veces al médico. Es necesario hacer más seguimiento de ellos, más periódico, hacer un seguimiento continuo porque no hay otra manera de estar seguros de que se presenten problemas en el futuro. Es una tendencia que envejecen y el envejecimiento es más nutrientes, más eutrofización y si le sumamos a todos los problemas, pues la cosa no va a ser muy buena si no les ponemos cuidado. Bueno, pues nuevamente, pues muchas gracias a Carlos por su presentación y pues le cedo la palabra a la ingeniera Nubia. Laurita, como tenemos diferente público, importante que comentes si alguien quiere compartir este conocimiento que hemos tenido el día de hoy o volverlo a escuchar, ¿dónde lo puede consultar, por favor? Sí, claro que sí. Toda esta información y todas las más de 70 conferencias magistrales que se han realizado desde el año 2020 pueden ser consultadas en la página de YouTube de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Voy a remitir el link a través del chat para que lo puedan consultar todas las personas. Muchas gracias, Laurita. Bueno, pues ya veo que no tenemos más preguntas, entonces pues nuevamente muchas gracias a Carlos y muchas gracias a todos por haber participado en esta conferencia y pues nos vemos en la conferencia magistral del próximo viernes. Va a estar muy buena, entonces que bienvenidos todos. Bueno. Muchas gracias, Carlitos. Mil gracias y gracias a todos los que nos acompañaron. Mil gracias. Luego. Hasta luego, gracias. Muy buen día para todos, muchas gracias. Gracias, buen día para todos. No sabía cómo decirlo. Buen día para todos. Buen día. Buen día. Muchas gracias. Buen día, gracias, Carlos. Gracias. Gracias. Gracias.